Entonces, sí, ahora sí, la Federación de Sociedades Españolas en la Argentina les da la bienvenida a todos y a esta presentación del libro Primer Premio Memoria de la Emigración Española. Así que agradecemos la presencia del consejero Pedro Zarco, del cónsul Juan Alvar Merino, y la presidenta de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas, Emilce Arroyo, expresidentes de esta federación, queridos expresidentes, presidentes de nuestras casas federadas y como invitados muy especiales, algunas de las personas que han presentado sus relatos y hoy forman parte de este libro, Memoria de la Inmigración Española. Así que ahora le voy a dar paso a la palabra a nuestro presidente de la Federación, a don Pablo Marnotes. Bueno, buenas tardes, señor consejero de Migración y Seguridad Social y Trabajo. El orden de los factores no altera el trabajo, ¿no es cierto? Pedro Zarco Colón, gran amigo. Muchísimas gracias, cónsul adjunto también, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Emilce. Es un gusto que vengas a visitarnos, un gusto tenerte en nuestro equipo. Una potencia de trabajo impresionante. Bueno, muchísimas gracias a mis queridos compañeros expresidentes, Benito, Pedro. Sé que José María también anda por ahí o debe estar llegando, que nos van a acompañar hoy. Muchísimas gracias a la sangre, que son las casas, la sangre de esta institución, ¿no? Todas las instituciones españolas de todo el país. Así que muchísimas gracias a todos los presidentes, algunos ya con experiencia, otros con experiencia repetida, y otros aprendiendo. Así que muy bienvenidos a todos. Hoy es un día muy especial. Tenemos dos personas que se han encargado de hacer un trabajo valiosísimo, que es Juan Andrés, muchísimas gracias por estar, y Arsenio. La verdad que dos personas historias. Principalmente para algunas regiones de España, la emigración fue muy importante. Marcó huella en las sociedades, no solo en la sociedad argentina, el hecho de la llegada de los españoles aquí como emigrantes y como fuerza de trabajo principalmente en en el siglo XX pasado, ¿no? Sino también para las propias sociedades en las que estaban y en las de que eran originarios, principalmente Asturias, Castilla, Galicia. Realmente no serían las mismas comunidades autónomas si no hubiera habido esa emigración que en algún momento supo volver a mirar a su tierra y volver a darle colegios, centros de salud, agua corriente en algunos casos. Así que me parece que este es el mínimo homenaje que se tiene que hacer a todos esos luchadores, que es plasmar en volumen las historias de vida. Y es importantísimo trabajar con esas historias hoy.
la gente lamentablemente se va yendo y las historias que nos queden plasmadas se van a perder. Entonces, fundamental, sigan haciéndolo inclusive en casa. Dejen notas, es valiosísimo. Así que bueno, terminado esto, les quiero muchísimo agradecer. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los escritores también. Y bueno, que pasemos una jornada estupenda. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a pedirle al consejero Pedro Zarco que nos dirija unas palabras. Gracias, Pedro. Gracias, Julia, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente de FESPA, vicepresidenta. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde, que para mí, como diré ahora, pues me hace especial ilusión. Profesores, profesor Blanco, profesor da Costa, cónsul general, adjunto, queridísimos amigos, compañeros, presidentes de las casas, que estáis aquí todos presentes. Yo en primer lugar quería trasladar un saludo especial y afectuoso saludo de José Julio Rodríguez, que es el subdirector general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que dependemos, como sabéis, la Consejería de Trabajo en Argentina, que es uno de los coeditores de este libro, junto a los profesores aquí presentes. Me pide sobre todo que destaque especialmente la magnífica colaboración que ha habido con la UNED, con la cátedra de la UNED y con la UNED en este libro, tanto pues por la idea original, que ya hablaba yo con ellos el otro día, que esto era algo que se venía haciendo en Zamora y en Castilla y León, pero que pensaban que debía trasladarse al ámbito español, y así ha sido, y por la difusión del premio, del primer premio, por el jurado, la elección del jurado, por la elección de los premiados y por toda esta colaboración. Y luego también para él y para mí, por extensión, pues es una satisfacción haber podido contribuir a la publicación, el Servicio de Publicaciones de la Secretaría de Estado de Migraciones, pues de estos dos tomos magníficos, y haber podido recoger en ella y destacar pues eso, la importancia de esta obra, de recoger el testimonio de muchas personas, que podría ser el vuestro, ya que hay algunos miembros, muchos de vosotros, y la importancia de eso, de recoger la memoria, que también hablaba yo con los profesores el otro día. Tenemos mucha documentación histórica, pero no se había hecho acopio de la memoria de las personas, y se había preservado y recogido en una obra, y es algo que es muy importante. Y así podemos leer pues, historias como la de Elmira, que es la ganadora del primer premio, que narra pues, emocionada pues, la historia de su padre, que emigró desde Cedeira a La Coruña a los 17 años de edad, hacia La Habana, hacia Cuba, y luego cuenta toda su historia, pues que es realmente emocionante. Así que yo creo que es un trabajo pues estupendo, del que debemos sentirnos orgullosos. Estoy seguro que ahora nos van a hablar mucho más de ellos. Decir también que está en marcha el segundo premio de la memoria de la inmigración, al que os animo a participar, y cuyo plazo me ha prorrogado hasta el 30 de mayo. Y un poco más. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Como digo, estoy muy contento de poder participar en ella. Gracias a todos, que paséis muy buena tarde y no le robo más tiempo a los protagonistas. Gracias, Julia. Un placer. Bueno, y ahora subimos a escuchar a los catedráticos.
Bueno. Para mí es un placer. Estoy muy feliz de estar sentado y compartir mesa con Juan Andrés y con Arsenio, con quien nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años que la comunidad de castellanos y leoneses en Argentina comenzamos a transitar este camino de preservación de nuestra memoria personal e institucional de la mano de Juan Andrés Blanco Rodríguez. Felizmente ahora, gracias al auspicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Reino de España, se amplió el alcance de este esfuerzo a toda la migración española. El camino que nos proponen Juan Andrés y Arsenio es compartir algunos de esos recuerdos, vivencias personales y familiares que hasta ahora formaban parte de nuestra intimidad y a partir de su publicación pasan a formar parte de nuestra memoria colectiva. Son las memorias del sueño de tantos que iniciaron una aventura personal y familiar con decisión y valentía y continuaron con audacia, empeño, constancia y trabajo. Algunos alcanzaron esos logros soñados, otros vivieron decepciones, luces y sombras de la aventura de la inmigración. No se puede entender a la España de hoy sin la inmigración y no se puede entender a la Argentina de hoy sin la inmigración. Convencidos de esa idea, la Federación de Sociedades Españolas está muy feliz de promover estas actividades que nos acarician el alma y nos ayudan a comprendernos mejor. Voy a presentar el currículum para que ustedes sepan un poquito más a quienes tenemos sentados hoy, aquí en el estrado. Juan Andrés Blanco Rodríguez es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, director del Centro de Estudios de Migración Castellana y Leonesa y director de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED. Ha dirigido distintos proyectos de investigación y es autor de un centenar de publicaciones, muchas de ellas relacionadas con la inmigración española a América. De forma más específica, su especialización ha sido el análisis de la creación y evolución de las asociaciones fundadas por los emigrantes, con especial foco en Argentina y Cuba, como dos de los principales destinos migratorios de los españoles en el siglo XX. Uno de sus últimos libros recoge la historia del Centro Zamorano de Buenos Aires con ocasión de su centenario. Arsenio da Costa es profesor titular de Antropología en la Universidad de Salamanca y subdirector del Centro de Estudios de la Inmigración Castellana y Leonesa. Dirige actualmente un proyecto de investigación, el asociacionismo de la inmigración española en América a partir de la década de 1960. Los casos de La Habana, Buenos Aires y Caracas, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo objetivo es estudiar la evolución del asociacionismo español en la segunda mitad del siglo XX. Dentro de este campo, su especialización es la construcción de la memoria de la inmigración castellana y leonesa y también la española. Quiero aclarar que en este viaje, gracias a un convenio que se ha firmado oportunamente entre el Centro de Investigaciones de la UNED y la Federación de Sociedades Españolas, ellos se encuentran en este momento dando y escaneando toda la documentación que posee las Federaciones Españolas que pertenecía a la antigua Sociedad de Beneficencia Española, para algunos la que está ubicada en la calle Entre Ríos y Alsina. Así que
ellos están rescatando toda esa información que va a ser valiosa para todos nosotros. Así que bueno, Juan Andrés, Arsenio, todos ustedes. Bueno, pues nada, buenas tardes. Soy presidente de la Federación de Sociedades Españolas, consejero, cónsul, dirigentes y miembros de muchas de las sociedades españolas, amigos, porque tengo muchos amigos en esta sala, señoras y señores. Para nosotros para Arsenio y para mí, que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, él es bastante más joven que yo, pero muy trabajador desde hace mucho tiempo. Bueno, es un auténtico placer el poder presentar este libro, consejero ya ha hecho referencia, precisamente aquí, precisamente en este edificio, ¿no? Que tiene una significación tan importante. Bueno, ¿por qué este libro? Este libro en 2 tomos, que no es un tomo repetido, ¿eh? Se repite la portada, pero es aquí, ¿no? Este edificio espléndido en el que está la Patriótica y en el que está la Federación, pues es un ejemplo de ello. Bueno, ¿por qué este libro? El consejero hacía algunas referencias antes. ¿Por qué este libro? Bueno, es el resultado de un premio, como os ha dicho, que planteamos hace 2 años, después de una larga experiencia que comentaremos, entre la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, esa distancia pero menos, y ahora con la relación virtual, pues esa distancia ya no existe como tal, que cumplía 50 años, está presente en toda España, está presente también aquí, está presente en 15 espacios a lo largo del mundo también, y el ministerio, ¿no? El ministerio que se ha mencionado aquí. Bueno, ¿por qué? Pues mire, tienen una génesis un poco larga, pero yo creo que interesante. Bueno, hablar de migración, ya lo ha mencionado el presidente de la Federación, es hablar de la historia de la humanidad. La inmigración forzada, voluntaria, etcétera, está presente ya. No voy a remitirme que al menos en Europa venimos de África. Bueno, no, pero la inmigración, desde que tenemos testimonios de la acción de las comunidades humanas, existe ahí. Bueno, y como se ha mencionado ya de lo que ha sido Julia, la historia de España y la historia de Argentina no son comprensibles sin tener en cuenta la inmigración. Ni lo es, obviamente, esa historia común, esa historia que tiene muchos puntos en común entre Argentina y España. Por tanto, bueno, durante mucho tiempo en Argentina pronto se le prestó atención, los emigrantes incluso se subvencionaron en ciertos momentos la llegada de los mismos, etcétera, se les acogió, se les dio trabajo, etcétera. En el caso de España, como comentaba ayer con el consejero, bueno, la emigración, en realidad, hasta bien avanzado el siglo XX, las administraciones españolas, bueno, la veían con un poquito de reticencia porque era una prueba visible de que no estábamos bien, ¿no? La gente se iba buscando mejores expectativas de vida, ¿no? En un museo, Archivo-Museo de la Emigración, de momento virtual, tenemos una sala que, teniendo en cuenta la sensibilidad de las administraciones, la hemos llamado el afán de progresar, porque era efectivamente, naturalmente así. Pero durante mucho tiempo
no se le prestó atención académica, no se le prestó atención académica, y cuando se le empezó a prestar, pues era de una manera muy mecánica. ¿Cuántos fueron? ¿Por qué fueron? ¿Qué causas estrictas? ¿Cuántos volvieron? También ya con algo más de política por medio, ¿cuántos hicieron argentinos? ¿Cuántos siguieron siendo españoles? ¿Cuántos cubanos? ¿Cuántos? Bueno, en ese tema de la identidad, que es importante para las administraciones, a veces también para la prensa, pero probablemente el inmigrante lo percibe de una manera muy distinta. Les voy a contar una anécdota, pero que fue verdad. El primer ministro de Asuntos Exteriores con Franco, curiosamente, antes fue embajador de España en Cuba, Juan Serrat. Él llegó a Cuba en 1931 y una de las primeras cosas que le llamó la atención es que los presidentes de las sociedades españolas, todos prácticamente se habían naturalizado cubanos, pero eran más españoles que nunca. Claramente, es decir, ellos no tenían ese conflicto de identidad. Como dice algún autor, el inmigrante bastante tiene con ser emigrante, y con tratar de que eso no le sea un elemento negativo y sobre todo no lo sea para sus hijos también. Bien, bueno, pues se prestó mucha atención a esos factores de expulsión, es decir, la situación en España, la situación difícil en los final de los años 80, 90 del siglo XIX, buena parte del siglo XX, y también se prestó atención, bueno, pues a los factores de atracción. ¿A dónde iban? Pues donde había una expectativa de desarrollo mucho mayor, ¿no? Una expectativa de desarrollo y una idea de cómo estaban desarrollados esos nuevos ámbitos a los que querían ir. Claro, la imagen que tenían de La Habana, la que tenían de Río de Janeiro, la que tenían de Buenos Aires, bueno, no solo era una imagen mucho más positiva que lo que podía ser Orense, lo que podía ser Otero de Bodas, que es mi pueblo, lo tengo que citar siempre. Claro, era muy distinto, pero por otro lado, tenían la percepción que le daban a aquellos inmigrantes que habían venido aquí, les había ido bien, habían vuelto, ¿no? Los célebres indianos, o a veces se les llamaba solamente ya directamente americanos, ¿no? Entonces, claro, la percepción era muy distinta, pero era lo que estudiamos. Bien, nosotros durante mucho tiempo se había estudiado la migración gallega, la migración canaria, la migración asturiana, la migración catalana en el 19, incluso la migración vasca, pero no se había estudiado la migración castellana y leonesa. Bueno, entre otras razones porque Castilla y León no existía. Es decir, no, ese ámbito territorial hoy lo llamamos Castilla y León no existía. Existían unas provincias, pero como ámbito territorial había tenido mucha emigración, mucha, hacia aquí, hacia Cuba, etcétera, etcétera, pero no se había estudiado. Bueno, nosotros la estudiamos también, primero con esos planteamientos clásicos de por qué se migra, dónde se migra, es decir, qué se hace allí, qué relación se mantiene con los lugares de salida, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado dijimos, bueno, está bien, pero estamos en el siglo de la memoria. Es verdad. Es decir, las últimas décadas del siglo XIX, perdón, del siglo XX y las que llevamos del siglo XXI es una época de memoria, fundamentalmente de memoria de hechos traumáticos, ¿no? Todos nos acordamos pues, del Holocausto o la Guerra Civil Española, de distintas persecuciones. Bueno, la emigración tiene también mucho de traumático, incluso para los que la va bien, al menos traumático desde un punto de vista personal, desde un punto de vista afectivo, y eso durante mucho, mucho tiempo. Y por tanto, dijimos, ¿por qué no memoria de la migración? No solo del exilio, porque el exilio efectivamente sí se abordó precisamente por esa referencia a la especial circunstancia del exiliado, que en realidad está anclado en una situación difícil porque no sabe si va a poder volver. Teóricamente, el inmigrante que busca mejores expectativas de vida sabe que si quiere, vuelve, si puede, ¿no? Luego
finalmente establece otras raíces y muchas veces, pues naturalmente no volvía. Y por tanto nos planteamos realizamos es una decisión familiar. Claro, en algún caso es una decisión casi obligada. Antes aparecía y algunas referencias a la inmigración obligada por la huida del servicio militar. Es decir, mientras en España dio la guerra de Cuba, la guerra con Cuba, de eso la patriótica pues tiene una enorme vinculación y por tanto también este edificio, o la guerra de África. La guerra de África, las familias muchas veces decidían que sus hijos antes de entrar en quintas emigraran. Si podían evitarlo, pues tratando de pagar lo que se llamaba la redención en metálico, es decir, pagarle a otro que no había salido en el sorteo para que fuera en su lugar, eso era la sustitución, o pagar directamente al Estado para no ir a la mili, porque no era necesario, había muchos posibles reclutas para lo que necesitaba el ejército español, pero el que no tenía el dinero para pagarlo tenía que ir a la mili. Y hasta 1926 era ir a África, no era ninguna tontería, o era ir antes a la guerra de Cuba. Miren, en la guerra de Cuba el ejército español tuvo unos 200.000 hombres, murieron 64.000, es un porcentaje altísimo. Y lo peor, bueno, simbólicamente lo peor, es que de esos 64.000, solo 3.000 murieron por acciones de guerra. El resto murieron de enfermedades, de cansancio, sobre todo de enfermedades naturalmente en un clima inhóspito. Bueno, y la guerra de África no solamente tuvo lo del desastre de Anual, que ahí tienen alguna imagen, etcétera. Por tanto, nos
Zamora y Salamanca pertenecen a esa región atlántica con unos planteamientos muy similares a lo que hicieron los gallegos, los asturianos, etcétera. E hicimos 6 premios Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa. Bien, tenemos más de 500 relatos, tenemos miles y miles de cartas, tenemos miles de fotografías y tenemos muchos testimonios audiovisuales. De tal manera que hemos hecho 2 exposiciones. Una tiene un nombre parecido, El sueño de muchos, porque el sueño de muchos era América, todo era América, o Memorias de un sueño. Una precisamente la inauguramos aquí, ¿te acuerdas, Julia? Aquí en Argentina, ¿no? Bien, y todo eso nos ha servido para constituir el archivo museo virtual de momento de la emigración castellano-leonesa, llamamos Emigra, que bueno, aquí lo vamos a presentar el domingo en el Centro Zamorano. Entre las muchas cosas que vamos a hacer aquel día, pues vamos a presentar este centro Emigra, lo va a hacer fundamentalmente Arsenio, donde tratamos, pues eso, de por qué se emigra, quiénes son los que emigran, qué hacen los emigrantes, dónde llegan, qué hacen, qué hacen en su vida laboral, qué hacen en su vida social, las asociaciones que constituyen, qué hacen en favor de sus lugares de origen. Ese mismo 28, ese domingo, presentamos un libro que luego les diré la forma de que pueden acceder a él digitalmente sin ningún tipo de problema, que es lo que los emigrantes castellanos y leoneses hicieron, han hecho y siguen haciendo en favor de sus pueblos. Antes lo mencionaba, creo que era Pablo, las escuelas, las carreteras, los lavaderos. Estaban muy preocupados porque las mujeres de esos pueblos tenían que ir a lavar al río en invierno. Las iglesias, pero las acometidas de agua, como la que financió en parte el abuelo de Alfredo Miranda, José María Miranda, pero con otros. En Fermoselle, las acometidas de agua lo pagaron ellos. Lo pagaron una comisión de aquí de Buenos Aires, una comisión de Santiago de Cuba, una comisión de La Habana, una de Lisboa y una de Madrid. Encima. Bueno, todo lo que hicieron, las fiestas religiosas, las fiestas civiles, las torres del reloj, los ayuntamientos, bueno, como decía, las iglesias. Y no ha acabado eso, no ha acabado eso. Hace 2 años, los leoneses en México pagaron el rosetón, la restauración del rosetón de la Catedral de León, que costó más de $500,000 de euros. Y bueno, aquí veo algunos leoneses, saben lo que hay en sus pueblos, lo que han hecho, la existencia de varias fundaciones, precisamente, naturalmente, en esta línea. Bien. Claro, nosotros, desde la perspectiva de Castilla-León, estamos en la misma dinámica que en la España de las autonomías. Ante el tema de la emigración, los gallegos estudiaron los suyos, los asturianos los suyos, los canarios también. Tienen un coloquio canario americano que se celebra cada 2 años y llevan 26 ediciones, una cosa extraordinaria. Pero decíamos, ¿y quién estudia lo globalmente español? Federación Patriótica, los clubes, la infinidad de asociaciones de socorros mutuos que había en todas y cada una de las ciudades argentinas, los casinos. ¿Quién lo estudia? Y dijimos, bueno, hay que estudiarlo. ¿Y quién hace esa memoria de la migración española? Tratamos con el Ministerio, con José Julio Rodríguez, que es amigo desde hace tiempo, y dijimos, bueno, hay que hacer un premio Memoria de la Migración Española. Bueno, este es el resultado. Al peso es 1,6 kg y del contenido le va a hablar naturalmente Arsenio. Muchas gracias. Creo que está aquí. Perdón, Arsenio, antes de que comiences, quiero darle la bienvenida. Veo que ha llegado el consejero de Educación de la Embajada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y también quiero saludar a todos los que nos están siguiendo a través de la cámara, porque estamos transmitiendo en vivo para todas nuestras casas federadas del interior del país que no podían llegar hasta aquí. Así que bueno,
Quiero hacer esa aclaración. Sí, yo quería empezar sumándome al saludo y al agradecimiento que ha mostrado Juan Andrés hacia las autoridades españolas aquí presentes, por supuesto, a la Federación, a los presidentes, presidente de la Federación, pero también a los expresidentes y a alguno muy buen amigo, a los presidentes de las asociaciones, por supuesto. Pero no me quería olvidar de algunos colegas de las universidades de Rosario, de Buenos Aires, que han acudido también a este acto con el esfuerzo que supone manejarse en una ciudad tan inmensa como esta. Yo que he andado algo por el mundo, no tanto como Juan Andrés, cuando uno llega a Buenos Aires, la verdad es que le come la inmensidad, ¿no?, de esta ciudad. Y sobre todo quería agradecer la presencia de algunas, y lo hago femenino porque nos han presentado a varias de ellas, algunas de las autoras de este volumen, de las verdaderas autoras de este volumen, más allá de la participación de Juan Andrés, la mía propia y por supuesto la de José Julio Rodríguez, que nos ha facilitado todo. Desde el Ministerio ha sido un trabajo fantástico. La diseñadora del Ministerio, Ananda Culebras, un nombre precioso, por cierto, es una diseñadora magnífica, ha sido facilísimo trabajar con ella y el resultado está ahí. Está ahí y está online. Lo voy a decir antes de seguir adelante, porque desde el minuto 1 el libro se pensó para estar en abierto. Una particularidad, el libro completo, que tiene 1.300 páginas, que aparece en un PDF, ya está en el Ministerio, está en la página web del Centro de Estudios de la Migración Castellano-Leonesa, están distintas plataformas y después, si alguno no lo tiene, se lo facilito yo. Este libro es muy accesible, como digo, por unas nuevas tecnologías que antes lo comentábamos en alguna conversación más particular, pero también tiene, porque fue idea de José Julio, una versión solo para los premiados, también en PDF. Esa no se imprimió, no se llegó a imprimir porque ya era una cosa desaforada. Bueno, dicho esto y agradeciendo, insisto, la presencia de autoras y autores del relato, voy a dar algunos datos muy breves de lo que ha supuesto este primer premio, porque ha sido un éxito desde el punto de vista de la participación. Nosotros llevamos Juan Andrés desde 2005, yo me incorporé más tarde y salvo quizá algún premio, el primer premio castellano-leonés y el primer premio zamorano que hubo, la verdad, una participación tremenda, en estamos hablando de 80 participantes, una cosa muy significativa, de los cuales 65 son relatos en sentido estricto. Es un poco la trayectoria que decía Juan Andrés. Tenemos un corpus de relatos, unos 500, que no lo hay en toda Europa, referido a la emigración. Se intentó por parte de la sociología polaca de entreguerras hacer un proyecto parecido, pero llegaron a 21 relatos y eso es lo que publicaron. No llegaron a más los pobres porque entraron los nazis en Varsovia con el libro en plena impresión. Nosotros hemos llegado a 500 gracias a los zamoranos, los castellanos y leoneses y ahora también el conjunto de los emigrantes españoles. 65 relatos biográficos, pero ya desde hace algunos años llevamos invitando a las personas que quieran a que compartan no solo esta experiencia, digamos, biográfica, de carácter biográfico, vamos a llamarla literaria tentativamente, después aclararé por qué, pero también que nos ayuden a recuperar y que se ayuden a sí mismos a recuperar un patrimonio que es netamente familiar. Las cartas, los epistolarios, las cartas recibidas, en algunos casos han conservado incluso las copias de las cartas enviadas. Los álbumes y fotografías familiares muy importantes. Aquí hemos tenido 5 participantes de epistolarios, 4 de álbumes y finalmente también una modalidad que llevamos algún tiempo detrás de ella, que es muy importante, los materiales audiovisuales. En países tan desarrollados como Argentina, comparativamente con nosotros, había muchas familias que tenían pequeñas cámaras y esos relatos grabados con vídeo, muchas veces mudos, también son testimonios magníficos de la vida del emigrante, pero también a veces de la vida de la colectividad, ¿no? Que es un material que es muy preciado porque es muy escaso. Esas películas que comentábamos también en alguna conversación estos días, películas que se rodaron en principios del siglo XX aquí en Argentina fundamentalmente y muchas de ellas están desaparecidas, aunque tenemos constancia de que existieron.
Bueno, refiriéndonos a los relatos y al dispositivo de los premios, es decir, no solo los relatos sino estas otras modalidades, nosotros desde mucho tiempo atrás nunca hemos querido participar en el jurado. Ni Juan Andrés ni yo hemos participado nunca en ninguno de ellos. Posiblemente porque nos resultaría muy difícil escoger, porque uno se enamora de las historias que tiene que editar después de un sentido más material. Entonces siempre hemos contado con expertos del ámbito, de distintos ámbitos ahora, porque ya son modalidades muy específicas, desde hace muchos años con la presidencia de José Ignacio Monteagudo, un profesor, ahora profesor en la Universidad de Foz de Iguazú, en Brasil, pero zamorano y un hombre experto en este tipo de materiales, concretamente en epistolarios. También ha colaborado en este jurado doña Blanca Azcárate Luján, gallega de origen, catedrática de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Carmen López Sansegundo, una profesora de comunicación audiovisual de la Universidad de Salamanca, Eduardo Margareto, que en alguna de las diapositivas que he pasado es el autor de dos documentales magníficos, uno sobre Cuba, Partir, y otro sobre Argentina, sobre la emigración, que se titula Volver y que tienen disponibles, ya los hemos, esta semana pasada, antes de venir, los hemos puesto en abierto en el canal de YouTube de la UNED de Zamora a su disposición. Y finalmente actuó también como secretario uno de nuestros colaboradores, Juan Miguel Álvarez Domínguez, doctor en Historia, le dirigimos la tesis nosotros y han hecho un trabajo magnífico porque es dificilísimo. Yo no sé cómo lo consiguen, pero lo han conseguido hasta el punto de hacer posible, desde un punto de vista material, este primer premio que aquí les presentamos. Este es el de la izquierda, es digamos, el volumen digital de la selección de los premiados, y el segundo, el de la derecha, es, como decía, el volumen completo, que es el que pueden ver aquí físicamente. Bueno, como ya lo ha comentado además el consejero, hemos tenido una ganadora, mujer, Edelmira Tojeiro Marrero, con un relato desde Cuba, un relato de una descendiente de un gallego, pero hemos tenido tal calidad que el jurado ha decidido conceder algunos accessit y concretamente el primero de ellos corresponde a, si no recuerdo mal, aquí lo tenemos, a doña María Victoria Trigobello, que creo que la tenemos por aquí, con un relato muy interesante, porque es una especie de biografía colectiva sobre una familia aragonesa que emigra, como digo, aquí a Argentina. Y después lo ha tenido tan difícil el jurado que ha tenido que conceder una serie de menciones honoríficas. Ya no sabían los pobres cómo poder premiar el conjunto, porque todos en realidad han sido premiados y nosotros hemos sido premiados con el honor de recibir sus relatos, ¿no? Y entonces hemos tenido numerosa participación de, por ejemplo, Celia Otero, ¿no?, que también está por aquí, ¿eh? Un relato también magnífico, Jorge Roca, también. Voy a ponerle solo algunas imágenes de los relatos argentinos, pero bueno, María José Vázquez Lojo, que es de una de las modalidades, en este caso concreto, de los epistolarios, y bueno, Justa Zulema, otro de estas modalidades, no específicamente los relatos, Alejandro Zapatero también. Y en esta imagen quiero que vean a golpe de vista ese conjunto que refleja la participación argentina en este premio. Este premio podría haberse llamado perfectamente el premio de la migración española a Argentina, ¿no? El peso, el músculo es evidente, pero la razón, como bien ha explicado el profesor Blanco, es muy evidente. Este fue el principal destino migratorio de una forma masiva por parte de los españoles, al menos durante buena parte del siglo XX, y bueno, insisto, todos ellos están aquí. Le voy a pasar la palabra al profesor Blanco para que haga un recordatorio, aunque ya nos lo han hecho aquí. Nos han hecho el trabajo, la verdad podíamos haberlo dejado ahí. Y quiero que insista él en esta cuestión porque este proyecto no es nada sin la colaboración, sin la participación de todos ustedes. Bueno. Bueno,
Muy breve, como comentaba el consejero, bueno, siempre ocurre lo mismo, todos los años ocurre a última hora, pues faltan de digitalizar algunas fotos, de acabar. Bueno, siempre nos piden una pequeña ampliación del plazo. Bueno, el plazo se ha ampliado, terminaba el 30 de este mes, se amplía hasta el 30 de mayo. Dirán, bueno, no nos da tiempo. Para algunas cosas sí. Las modalidades de colecciones de cartas, las modalidades de álbumes de fotos, incluso la referencia a algunos testimonios audiovisuales, que puede ser una entrevista al abuelo, una entrevista al vídeo al abuelo. Lo que nos importa es fundamentalmente la calidad del contenido, la calidad humana, la experiencia, no tanto lo literario, ¿no? Y bueno, andamos detrás de algunas películas, como mencionaba Arsenio, de hace tiempo. Bueno, de Castilla y León los que más emigraron fueron los leoneses, eran más. Luego zamoranos y salmantinos parecidos, pero muchos burgaleses, sorianos, naturalmente. Pero bueno, sobre todo los leoneses. Miren, en 1923 se hizo una película aquí, la hizo un director conocido, Leonard Tola, en Standard Films. Bueno, esa película se hizo y se pasó en varios sitios. Se titula Los leoneses en Buenos Aires. No la encontramos. No tenemos, no conseguimos, pero sin duda alguna tenemos 2 o 3 de este tipo. Bueno, entre todos tenemos que conseguir eso, conseguir ese tipo de testimonios documentales en las asociaciones. Los que estoy viendo aquí de mi edad o mayores que yo, pues lo recuerdan. En las asociaciones había actos sociales, había bodas, se filmaba, se grababa, mucho más, se hacían colecciones de fotos. Bien, todo eso lo necesitamos. Y hoy es fácil, porque luego hay que digitalizarlo. Nadie tiene que desprenderse de ningún documento, de ninguna foto, de ninguna carta, etcétera. Hoy es relativamente fácil. Y miren, esto es nuestra historia. Nuestra historia, la historia de España, la historia de Argentina, la historia de muchas familias.
transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad que es la actitud de identidad va a definir eso de durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad que a nuestra propia libertad la bienvenida. Esto de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, honrar la vida. Eladia Blas, que es una gran compositora y poeta también argentina. Y ahora vamos a homenajear a nuestro queridísimo Serrat con una canción que, si la saben y la quieren cantar conmigo desde ahí, me encantaría. Se llama Aquellas pequeñas cosas. Y uno se cree que la mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón
te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como aguas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríe triste, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Ah, tararararara, daré, la 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 ta ta ta, la ira, la, tarararara, que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríe triste, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Bueno, muchas gracias. Creo que tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando, esas cosas que aparecen, que nos enorgullecen y que muchas veces nos emocionan. Y nos vamos a despedir con una canción que popularizó Juan Carlos Baglietto, pero que es de Fito Páez, y que habla de justamente una letra de Joan Manuel Serrat, porque dice, como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza, y el Nano, nuestro querido Nano, dice en una canción, prefiero crecer a sentar cabeza. Así que vamos a despedirnos con esa canción. De vuelta, muchas gracias por esta invitación y por este lindo momento que pasamos. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida. Un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Oh, oh. Aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Oh, oh. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mi corazón. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay años, gracias todavía. Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Na, na, yeah, na, 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 na,
De vuelta, gracias a Julia también, y gracias a todos ustedes. Terminamos con este pedacito, el que la sabe la canta conmigo. Como canción de carnaval, se metió por el bolsillo un cielito para mis hijos. Un tiempo nuevo y bueno, pincelado de otra forma, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar salude a todos, donde un beso sea moneda corriente. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mi corazón. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno, tripa. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Multiplicar. Es la tarea, nuestra tarea. Na, 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 yeah. Na, 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 Papá, papá. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Cecilia. Esto un poco es un homenaje de esta federación a todos los que están aquí sentados y a todos los que nos están viendo por ahí por esa cámara, que dedican muchas horas a preservar la memoria española en la Argentina. Muchos dirigentes que están hoy aquí, que han dedicado su vida entera, expresidentes, dirigentes actuales. Así que este es nuestro homenaje. Y las 3 canciones que elegimos con Cecilia, algo tienen que ver con esta fusión de la cultura española y la argentina. Honrar la vida de Ladia Blasquez, hija de salmantinos, y bueno, y por eso pusimos a Joan Manuel Serrat, que ha sido, vos lo nombrás como nano, sin ser española, pero bueno, un artista que caló tan profundo y que difundió la poesía española en la Argentina. Y terminamos bien arriba, ¿eh? Es la tarea. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Still on earth, I have to feel her. I used to love her, but I have to feel her. I have to love her. 6 feet under, and I can still hear you.
used to love her, but I had to give her. I used to love her, but I had to give her. I knew I'd miss her, so I had to keep her. She's buried right in my backyard. Still you, but I have to feel her. I